Tomás Aliaga está con nosotros para revisar lo que ha pasado en el mundo y partiendo por el protagonista global, parece, ¿no? Exactamente, Karina, muy buenos días, que hoy nos sorprendió con una declaración que está siendo catalogada como incendiaria porque en entrevista con el programa 60 Minutes de la cadena CBS se le preguntó si es que él cree si Maduro tiene o no los días contados y dijo Donald Trump que efectivamente Maduro tiene los días contados, por lo menos en lo que respecta al gobierno de Venezuela. Por supuesto no como persona ni mucho menos, pero que sí, según la estimación de Donald Trump, ya a Maduro le quedaría poco en el poder. Recordemos que esta es una entrevista que era muy esperada, sobre todo por gran parte de la ciudadanía estadounidense. Fue una entrevista que se grabó el viernes recién pasado, pero que se emitió al aire anoche, hace unas horas atrás, y es por eso que ha llamado tanto la atención esta declaración del mandatario, que sin duda se convierte en la más incendiaria desde que comenzó la arremetida por parte de la administración de Donald Trump en contra del narcotráfico o en contra también del régimen de Nicolás Maduro. Recordemos que ante los ojos de Donald Trump, Maduro es el líder del cartel narcoterrorista Cartel de los Soles. Es por eso que es tan polémico lo que ha ocurrido respecto a esta declaración. Y no solamente dijo eso, dijo que él cree que Maduro tiene los días contados, sino que además se le pregunta si es que efectivamente Estados Unidos va a entrar en una guerra directa con Venezuela y ahí finalmente eso sí lo descartó. Dijo que no, que él no cree, que él duda que Estados Unidos entre en guerra con Venezuela, pero lo que sí hizo también Donald Trump es hablar del maltrato que ha recibido Estados Unidos por parte de Venezuela desde hace ya varios años. Dijo, por ejemplo, algo que no es primera vez que lo recalca, pero ahora lo volvió a reiterar, dijo que Venezuela ha vaciado sus cárceles dentro de Estados Unidos. Dice que le ha enviado a Estados Unidos prácticamente todos los criminales, y no solamente criminales, sino que también Trump anoche dijo que hasta personas con algún tipo de dificultad mental que le ha enviado Venezuela a entonces habitar Estados Unidos. Es parte también de esta, obviamente, narrativa que ya Donald Trump viene sosteniendo desde hace varias semanas. Y la periodista también, Norah O'Donnell, le pregunta, que le dice que de alguna manera le cuente qué es lo que va a ocurrir con Venezuela, qué es lo que va a ocurrir con este despliegue de la flota naval. Y ahí Donald Trump se niega, dice, no te puedo contar eso, es un plan secreto, pero de que algo va a pasar, algo va a pasar. Ya, pero es raro esto, es bien errática como los acercamientos que tiene Donald Trump con los medios de comunicación en este tema en particular, porque el día viernes había dicho que descartaba, se le preguntó si existía posibilidad de una irrupción o un ataque directo por tierra a Venezuela, y lo descartó absolutamente. Pero ahora insinúa que algo va a pasar. Exacto. Y tampoco es absolutamente claro, y al decir que los días de Maduro están contados, también deja permanentemente la puerta, la cierra y la abre, la cierra y la abre, y por lo tanto nadie tiene una noción clara de lo que pudiera pasar con él. Ahora yo creo que también puede tener que ver con esta especie de presión que le está apostando a ejercer sobre Venezuela, ¿no? Y de esa manera poder generar alguna alternativa de alguna decisión, forzar una decisión que no sea por la vía armada, sino que bajo la presión mediática, ¿no? Exacto, claro que sí. Y esto además ocurre en un contexto donde el día de ayer se conoció que desde el Kremlin confirmaron que efectivamente están en contacto con Venezuela. Recordemos que la semana pasada se dio a conocer que el régimen venezolano le habría estado pidiendo ayuda a Rusia en materia de defensa, y efectivamente el día de ayer Rusia confirma que está en contacto con Venezuela. Ahora, desde Rusia no especificaron qué tipo de contacto ni qué tipo de ayuda le otorgarían al régimen de Nicolás Maduro, pero por lo menos ya está confirmado que están hablando Rusia con Venezuela, algo que, por cierto, complejiza aún más toda esta situación, todo este escenario que de por sí ya es muy complejo para el propio Nicolás Maduro. Y en medio de esta misma entrevista que dio ayer Donald Trump, o que más bien que se emitió el día de ayer Donald Trump, no fue la única declaración que llamó la atención lo que dijo de Maduro, sino que también habló sobre Rusia y China y dijo que ambos países efectivamente están probando armas nucleares. Dijo Donald Trump que China y Rusia lo están haciendo en secreto, sin decirle a su población lo que está ocurriendo, y según él, Rusia y China están llevando a cabo estas pruebas nucleares en subterráneos, y dijo también Donald Trump que lo único que la gente percibe son pequeñas vibraciones.
toda esta situación, esta finalmente postura, Donald Trump la da a modo de respuesta cuando la periodista Norah O'Donnell le pregunta por qué Donald Trump publica la semana pasada en su plataforma Truth Social que va a autorizar de manera inmediata a que se retomen las pruebas de armas nucleares en Estados Unidos. Y es aquello finalmente con lo cual argumenta Trump. Dice, bueno, Rusia y China lo están haciendo desde hace mucho tiempo, lo hacen en secreto, no le cuentan a su población, así es que si ellos lo hacen, ¿por qué ellos no? A grandes rasgos ese finalmente es el argumento. Y la periodista le pregunta, pero hace 33 años que en Estados Unidos no se realiza una prueba nuclear. Él califica aquello como un error, dice que efectivamente sí se tienen que probar, porque dice, si las fabricamos y no las probamos, entonces ¿cómo vamos a saber si es que efectivamente funcionan o no? Claro, ahora esto conlleva un riesgo que es altísimo, ¿no? Porque esas pruebas perfectamente pueden ser utilizadas, uno no sabe hasta qué punto ese tipo de armas puede ser considerada en un eventual conflicto. Exacto, y sobre todo teniendo en cuenta que hay un tratado internacional que se le denomina el Tratado de No Proliferación, que finalmente es donde múltiples países acordaron finalmente no volver a hacer pruebas de armas nucleares, algo que ahora Donald Trump ya ha dicho que va a ocurrir entonces en Estados Unidos. Y ahora, Karina, te invito a que viajemos hasta el Reino Unido. Vamos a actualizar la noticia que marcó también el fin de semana que acaba de pasar con este apuñalamiento masivo. Un pasajero de tren, cuando estaba rumbo a Londres, decidió apuñalar a por lo menos 11 personas, 2 de las cuales lamentablemente permanecen en riesgo vital, y de estas 2 personas que están luchando por su vida está incluso un trabajador de esta línea ferroviaria que aparentemente habría intentado defender al resto de los pasajeros. Y este trabajador, que ahora está grave, está siendo catalogado como un héroe. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Posteriormente a este ataque, la policía de Londres detuvo rápidamente a 2 personas, un hombre de 32 años y otro de 35, pero ahora, hace momentos atrás, la policía londinense acaba de confirmar que el hombre de 35 años fue liberado, no tenía nada que ver con todo esto, pero el hombre de 32 años, identificado como Anthony Williams, efectivamente él sí que estaría vinculado con todo esto, sería el protagonista, sería el atacante, y de hecho ya se ha anunciado que va a enfrentar múltiples cargos por intento de homicidio por lo menos por 11 veces, es decir, es gravísima la situación judicial. También se ha constatado que ya en las próximas horas este sujeto, Anthony Williams, va a tener que declarar ante la justicia, va a tener que entregar su primera declaración para de alguna manera intentar explicar por qué llevó a cabo este ataque tan irracional. ¿Y no ha trascendido alguna motivación que pudiera haber encontrado la policía de manera previa a la declaración de él? De momento no ha trascendido ninguna situación de esas características. Lo que sí sabemos es que este sujeto es un ciudadano del Reino Unido, él nació en Reino Unido. ¿Por qué digo esta información? Porque rápidamente surgieron rumores de que aparentemente habrían sido inmigrantes, y esa situación trascendió ahí por varias horas, pero finalmente fue descartado por la propia policía. Se trata de un ciudadano que nació en Reino Unido, de 32 años, y otro antecedente no menor es que no contaba con antecedentes penales, es decir, tampoco estaba en el rastro o en los registros de la policía, y es por eso que también ha llamado tanto la atención el actuar completamente irracional, como dije recién, de este sujeto. Y ya les decía, hoy va a tener que presentarse ante la justicia, entregar algún tipo de declaración de por qué llevó a cabo este ataque tan irracional. Habló, por supuesto, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, quien condenó en absoluto toda esta situación, y de hecho él dijo, yo el mismo día que pasó este ataque, yo tomé ese mismo tren, así es que hasta el propio primer ministro, entre comillas, se salvó de haberse visto envuelto en toda esta situación.